Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Hola, sóc Alonso Leal. La Míriam Aimamí no ha pogut fer avui el programa i per aquesta raó avui tinc el plaer de presentar aquesta emissió de Connexió Mèxic. Gràcies a l'audiència que aquest dijous ens ve i escolta i gràcies a Leonardo Alvarado per ser aquí. Leonardo, com va tot? Hola Alonso, qué gusto tenerte aquí y bueno, muchos saludos para Miriam, que esté de regreso muy pronto. Dijous de molta actualitat, Leonardo. Amb què comencem avui? El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Hoy la agenda es larga, hay muchos temas, pero vamos a tratar de abreviarlos y ponerlos sobre la mesa lo más rápido posible. Desde luego vamos a hablar de la FIL de Guadalajara, que empieza este 30 de noviembre hasta el 8 de diciembre. Como todo el mundo sabe, es una feria muy importante, de hecho es una feria más bien cultural que solamente del libro. Y el invitado de honor esta vez es España. Ya tú nos contarás, Alonso, cómo va a estar la participación del Ateneo Español y demás. Platicaremos de ello en un momento más. Interesante que siempre en la FIL se presentan muchos libros, pero hay uno que particularmente llamó mi atención, que ya lo platicaremos después, que es un libro sobre las redes del poder en México, escrito por un reportero franco-mexicano. Es la historia de Ricardo Salinas Pliego y de cómo sus influencias y demás corruptelas lo han llevado a convertirse en en el tercer hombre más rico de México. Muchas cosas están en ese libro documentadas y será interesante revisarlo por las implicaciones que tiene al México actual, desde luego, ¿no? Por otro lado, bueno, también hay que tocar el tema de seguridad y violencia en México, que sigue estando muy presente. Este fin de semana, desafortunadamente, tuvimos actos de gran violencia en Tabasco y en Sinaloa, cosas que antes, no voy a decir que no se veían, pero que no esperábamos, que habla muy claramente de cómo las redes de delincuencia organizada se han ido infiltrando en diferentes niveles sociales de la sociedad mexicana y desde luego en el gobierno. Mientras todo esto pasaba, también se daba el arresto de 7 personas, todos ellos funcionarios del gobierno del Estado de México, que estaban claramente implicados en una red criminal con grupos y cárteles operando desde hace mucho tiempo. Incluso una alcaldesa fue arrestada por presunta relación con estos cárteles. Y eso nos dice que el problema de la delincuencia organizada ha tenido ramificaciones demasiado profundas ya, no solo en el gobierno, sino en la sociedad mexicana. Han estado asesinando a empresarios, algunos por venganza, otros por estar coludidos en estos crímenes, por pertenecer o por apoyar a un grupo o no. Es un asunto muy serio porque además sí está dejando en entrever que el cambio de la estrategia, espero que les dé resultado, pero está resultando bastante violenta. Desde luego no tiene nada que ver con la estrategia que propuso Felipe Calderón hace unos años y que ensangrentó al país. Pero sí vemos un cambio de timón con respecto a lo que había planteado el presidente López Obrador, de que prácticamente era una estrategia de contención, que desde luego tiene muchas virtudes, pero no es definitiva para la solución del problema. Se requieren otros elementos que ahora se están poniendo en práctica, se están dando arrestos importantes, se han capturado cabecillas de los diferentes grupos de buen nivel, pero bueno, todavía falta mucho por hacer ahí. El país tiene zonas muy calientes, eso hay que reconocerlo, y pacificarlo no va a ser sencillo. La estrategia de López Obrador de alguna manera lo contuvo, como dije antes, pero no necesariamente llegó al fondo del asunto. Y de ahí la relevancia de que estemos ahora tratando de hacer una renovación de la reforma judicial, que por cierto ha sido muy polémica en todos los sentidos. Este fin de semana terminó de inscribirse
todos los profesionales que quieren pertenecer al cuerpo colegiado judicial. Hay algunas críticas del proceso, desde luego no es un proceso absolutamente, digamos, perfecto, pero bueno, se sospecha que las listas no están completas, que están amañadas, en fin, eso lo vamos a saber muy pronto, el 14 de diciembre o 15 de diciembre se tiene que publicar ya la lista de los contendientes que van a ser votados en la próxima elección en junio del año 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum estaba muy contenta por la respuesta que se dio. Por supuesto, los grupos contrarios a ella hablan de que esto no nos va a llevar muy lejos en cuanto a la impartición de justicia en México. Y yo en parte comparto esa visión porque hay varias aristas aquí, y no lo digo como especialista, sino lo digo como ciudadano. Desde luego, la parte de quien aplica la jurisdicción y la jurisprudencia es muy importante porque hemos visto cómo delincuentes de alta escuela son liberados relativamente rápido con algunas estrategias legales ahí bastante cuestionables, pero también me parece a mí que hace falta un trabajo profundo en las fiscalías a todos los niveles, tanto locales como estatales y federales, porque uno de los grandes problemas que tenemos es la impunidad, y la impunidad nace desde el propio impedimento que tiene el ciudadano para denunciar un delito o denunciar un crimen. Es un verdadero viacrucis, es un sacadero de dinero, y eso, aunque tengamos jueces muy limpios, muy pulcros, pues de aquí a Así que se es. arma la carpeta de investigación y va a dar a donde tiene que ir a dar, pues ya pasaron quién sabe cuántos meses y el crimen sigue impune. Entonces, sí me parece muy importante que durante esta gestión la presidenta Sheinbaum le entre al tema de también ver qué vamos a hacer con las fiscalías, porque eso va a provocarnos un sistema de impartición de justicia, pues cojo, por decirlo de alguna manera, visto desde el punto de vista de un ciudadano, ¿no? Y claro, otro tema que no podemos dejar pasar es, pues para mi gusto, la guerra comercial que ya empezó con los Estados Unidos, con las declaraciones de Donald Trump y sus halcones, ¿no? En días pasados, Donald Trump fue muy contundente, publicó en una de sus redes sociales prácticamente una amenaza a México diciendo que lo primero que va a hacer una vez que tome posesión de su cargo es declarar o emitir una orden ejecutiva para que se impongan aranceles hasta del 25% a todos los productos que vienen de México hacia el Ujú. mercado de los Estados Unidos, ¿no? Esto, en el mejor español dicho, es una verdadera salvajada. Las implicaciones Ujú. que tiene para ambas economías, para ambas naciones, son brutales, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la terrible conflicto que tiene con China, porque China ha estado creciendo en su extensión no territorial, pero sí comercial a lo largo del mundo y no se diga en América Latina. Entonces, Trump y ahora los canadienses, que también, pues como decimos en México, no me ayudes, compadre, ¿no? Quieren sacar a México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte porque dicen que somos la puerta trasera para que las mercancías chinas entren de manera casi gratuita a los Estados Unidos, cuando ellos mismos han sido los promotores de la industrialización china desde hace muchos años. Yo quiero preguntarles cómo le hace, por ejemplo, esta famosa fábrica de electrónicos y computadoras que tiene una manzanita, que hacen unos teléfonos carísimos y que todos se fabrican en China y se venden en los Estados Unidos. Entonces yo no sé si a ellos les van a poner tarifas también o cómo le van a hacer. O que le pregunten, por ejemplo, a Ford Motor Company cómo le está haciendo para solventar una serie de componentes electrónicos fundamentales para sus autos eléctricos que vienen de China y que sin eso no tendrían ninguna oportunidad en el mercado porque los chinos tienen autos eléctricos mucho más avanzados que los propios norteamericanos, ¿no? Y para acabarla de redondear el asunto, el gobernador de Texas se ha puesto
muy a las órdenes del próximo presidente de los Estados Unidos, y prácticamente lo que le está proponiendo es que ahí en su estado va a construir o ya tiene listo un campo de concentración para los migrantes, para que cuando empiecen las deportaciones masivas, esto sirva de una manera o una plataforma para poder concretar todos estos, digámoslo así, ataques, ¿no? Y Trump condiciona, para mi gusto, de una manera muy cínica, condiciona la participación de México en el tratado y estos temas de aranceles a que México controle a las bandas delincuenciales y que pueda detener el tráfico de estupefacientes en Estados Unidos, cuando en realidad ellos han sido los que han provocado esta terrible situación social para ellos mismos. Y quienes empezaron, porque claro, es muy fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Pero quienes empezaron ¿cómo se dice?, a medicar de manera irresponsable medicamentos basados en fentanilo, fueron las grandes farmacéuticas norteamericanas que eh, terminaron por intoxicar en enormes cantidades de su población, ¿no? Y claro, eso abrió la puerta al crimen organizado para que esto fluya. Por cierto, que hay un periodista mexicano que también en enero está por publicar un libro que se llama Los cárteles gringos, es decir, no se pueden curar en salud porque allá también hay un crimen organizado, porque las drogas no se distribuyen así por arte de gracia, ¿no? Digo, por arte de magia ni por gracia divina, sino que hay cárteles muy bien articulados y que además están perfectamente coludidos con importantes empresas financieras que además les ayudan con todo el tema del lavado de dinero. Entonces, francamente grosera la postura del presidente Trump, y vamos a ver ahora México con qué responde. Tiene grandes retos, pero no hay que, yo tengo la esperanza de que no hay que dejar de lado la oportunidad también que tiene México de acercarse a los BRICS, una asociación totalmente distinta a lo que fue los acuerdos de Bretton Woods hace muchos años, con una visión geopolítica muy distinta y que le vendría muy bien a México poder tener algún acuerdo ahí, sobre todo con un país como China, que son expertos en generación de infraestructura y que a México le vendrían muy bien. Ojalá que esto prospere de la mejor manera posible, si no los gringos se van a quedar hasta sin guacamole para el Super Bowl el próximo febrero, ¿no? Entonces, bueno, ya lo platicaremos más adelante. Gràcies. Gràcies, Leonardo, per la teva anàlisi que fas d'aquesta actualitat política mexicana. Sempre resulta interessant escoltar-te. I ara anem a l'espai de la Míriam Aimamí, de qui llegiré la seva participació. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAP Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. El Diccionari de l'Espanyol de Mèxic defineix la llengua com a sistema de signes fònics i gràfics amb què es comuniquen els membres d'una comunitat humana. El llenguatge com a conjunt de senyals o signes que permet als éssers humans comunicar el que pensen o senten, generalment mitjançant sonarticulants amb paraules o per algun altre mitjà sensible. I també com a sistema de senyals o de signes artificialment construït per comunicar certa classe d'expressió, missatges o ordres. Finalment, dialecte és la forma en què parlen una llengua, un grup de persones, una comunitat o els habitants d'una regió. Però ara ens concentrem en el dialecte. Un dialecte és una variant regional d'una llengua. Totes les llengües vives del món tenen dialectes. Hi ha llengües que tenen dialectes que són tan distants entre si que podríem dir que estan molt a prop de ser llengües diferents. L'espanyol, per exemple, és una llengua amb moltíssims dialectes. Jo puc dir
que amb les meus amics i la meva família parlo el dialecte mexicà d'espanyol, que és diferent del dialecte argentí o colombià o espanyol o Xile. I només això parlo el dialecte de l'espanyol que es parla al centre de Mèxic, que no és el mateix dialecte de l'espanyol mexicà que es parla al nord o al sud del país o a Yucatán. Si bé la majoria de les paraules en espanyol són universals, l'espanyol mexicà, com el d'altres regions del món i del país, té algunes del seu propi vocabulari. Així, em va semblar interessant parlar-los sobre algunes paraules i expressions locals que segurament els que han viscut a Mèxic les coneixen i els que no o han vingut de visita o ni tan sols coneixen aquest país els pot resultar curioses i estranyes. Hi ha una llarga llista, no sé per què, de paraules que comencen amb che. Chahuistle, chusma, chido, chale, chafa, chopera, chavo, chilango, chido, chela, chingón, chones, a Chuchita la bolsear. Comencem dient que el chahuistle és una malaltia produïda per un fong microscòpic que afecta els cultius del blat de moro. Aquest terme té el seu origen del nàhuatl chahuistli, que significa malaltia de la fulla del blat de moro, i en Mèxic solem dir ja ens va caure el chahuistle, quan alguna cosa dolenta ens va caure pot referir-se tant a persones com a coses. Chusma és un conjunt o multitud de gent grosera o vulgar. Chale expressa sorpresa o desaprovació. Chafa, una mica de mala qualitat. Chavo, jove. Chilango, natural de la ciutat de Mèxic, a Mèxic. Chiquear, consentir. Chela, cervesa. Chingón, es podria dir que és un sinònim de chido, alguna cosa agradable. Chones, calçons o calces. Chamaco, nen. L'expressió a Chuchita la bolsearon és molt utilitzada en la cultura mexicana quan es té desconfiança d'alguna persona perquè ja ha mentit diverses vegades abans. És una forma amable de comunicar que no s'està disposada a tornar a acceptar pretextos. Respecte a frases que se solen utilitzar, qué padre, para referirnos a alguna cosa molt bona o emocionant, qué buena onda, que resulta agradable a algú o alguna cosa, passar-se de lança, que algú es va passar de llest, culero, persona sumament covard i de males intencions, que actua de mala fe i amb el propòsit de danjar als altres. Armar un pancho, fer un drama o un embolic, armar-la de tos, fer bronca o crear problemes, armar-la de pedo, exagerar una situació, no seas malito, no sigues dolent, me cayó el 20, fa referència a quan existien les cabines telefòniques, al carrer se'ls posava 20 centaus per poder parlar. Quan queia el 20 és que s'iniciava la conversa. Neta que el que es diu és veritat. La neta del planeta, la veritat absoluta. Órale, manifestació de sorpresa o acceptació. I així, amb aquestes pincelades lingüístiques de Mèxic, tanquem aquesta participació, aquest viatge per les paraules, frases de l'espanyol de Mèxic, perquè les paraules no només ens comuniquen uns, també ens expliquen qui som i d'on venim. I anem ara amb Leonardo Alvarado. Gracias, Alonso. Interesante esta disertación sobre los vocablos mexicanos. Yo creo que podríamos pasar horas con eso, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, ahora cuéntanos de esta participación que van a tener en la FIL de Guadalajara, el Ateneo Español de México. Claro que sí, Leonardo, con mucho gusto. Bueno, como tú sabes, lo mencionaste someramente al principio, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es una feria muy importante, ¿no? Más que el libro es un espacio cultural. Me di a la tarea de buscar algunas estadísticas porque no tenía idea de las dimensiones de la feria, Leonardo, y las cifras preliminares del año pasado, del 2023, dicen, por ejemplo, que hubo 857,315 asistentes. Ese fue el público, ¿no? O sea, casi 860,000 personas. 2,469 sellos editoriales,
17,400 profesionales de libros, van gentes libreros, van editores, etcétera. 110 agentes libertarios. Hay una FIL para niños. Asistentes a la FIL de niños el año pasado, 189,239. Representantes de prensa, 2,113. Presentaciones de libros, 630, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una feria, como tú bien dijiste, no solo es una feria de libro, es un evento cultural donde hay foros académicos, literarios, actividades artísticas y musicales, premios, homenajes, hay mucha actividad. Es desde el 30 hasta el 8, son 9 días realmente, y hay muchísima actividad. Entonces, como también lo mencionaste, este año España es el invitado especial, bajo el lema Camino de ida y vuelta. Los españoles traen como 130 escritores, invitaron como 130 escritores. Lo importante es que, digamos, el enfoque de España es que España, ellos hoy en día hablan de que son un país plural, diverso y multicultural, aunque algunos de los ciudadanos no lo tengan claro, ¿no? Y que siempre ha sido un puente de ida y vuelta en el Atlántico entre Europa y América Latina. Y precisamente una de las partes importantes es que, como tú bien sabes, después de la Guerra Civil Española, México fue el gran país de acogida de los exiliados españoles. Entonces, resulta que, bueno, aquí se acogió a la gran diáspora española, y entonces España reconoce a la memoria y el exilio en esta acogida que hizo México de todos los españoles y en particular de los intelectuales y escritores españoles. Porque este año, como ya lo hemos dicho en otros programas, se conmemora el 85º aniversario del inicio del exilio español en México. Entonces, a nosotros como Ateneo Español de México nos hicieron llegar varias invitaciones. En primer lugar, vamos a estar el día 30 de noviembre, casi el día de la inauguración. Va a haber una conferencia el sábado a las 6 de la tarde que se llama El exilio español en México. El moderador va a ser Juan Luis Bonilla, que tú conoces muy bien, y es el presidente del Ateneo Español de México. Y todos los que están ahí son hijos o nietos de exiliados. Está María Teresa Álvarez Au, que es la nieta de Max Au, que fue un escritor valenciano muy importante en México. Esperemos que esté el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Prácticamente todos los eventos del exilio ha estado presente con nosotros, por razones evidentes, y cada vez que está recordamos la importancia de la decisión de Lázaro Cárdenas y el agradecimiento eterno de todos los exiliados. Estará también Angelina Muñiz Huberman, que es una escritora muy destacada, Premio Nacional, profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras. Este año, junto con Ascensión Hernández Ceviño, fue nombrada socia de honor del Ateneo Español de México. Va a estar Jordi Soler, que es un escritor descendiente de catalanes, que nació en México y que regresó a España. Y va a estar Marisol Schulz, que conocemos muy bien porque era compañera del Colegio Madrid y es nada más y nada menos que la directora de la Feria del Libro Guadalajara. Y bueno, que la entrevistamos aquí en Rap Radio. Exacto, y que ahora se espera que se entreviste para esta nueva edición. Leonardo, tú platicarás de eso un poco al final. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, la ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, nos invitó a una serie de eventos específicos que se llaman Jornadas sobre Personas Refugiadas e Inclusión, Experiencias en México y Perspectiva Internacional. La ACNUR piensa, yo creo que con razón, que el exilio español es un buen ejemplo de un éxodo, de una inmigración que al final de cuentas resultó exitosa tanto para el país de acogida como para los que llegaron a este país. Entonces se quiere, digamos, contrastar lo que sucedió en el exilio español con esta nueva situación, porque estamos viviendo oleadas y oleadas de inmigrantes. Tú acabas de tocar el tema de Donald Trump. Donald Trump quiere que se cierren las fronteras y llegan miles de migrantes caminando a pie, migran con los pies desde Honduras, Nicaragua, cruzan
bueno, incluso desde Colombia, cruzan Panamá, América Central, todo México, es una locura, ¿no? Entonces, hoy en día, el movimiento migratorio es muy grande en el mundo, ¿no? Y entonces, la idea del ACNUR es un poco contrastar esta experiencia del exilio español. Nosotros estaremos en 3 actividades específicas, tienen varios. La primera es una exposición fotográfica de Ricardo Vinoz que se llama Almario del exilio español. No sé si tú lo conoces. Hay un libro que así se llama, Almario del exilio español. Son fotografías en blanco y negro, donde están retratados muchos refugiados, algunos conocidos de nombre, otras que nosotros conocimos personalmente, de distintas generaciones. Esto se va a inaugurar el 2 de diciembre, lunes 2 de diciembre a las 10 de la mañana, en la Galería María Izquierdo, que está en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Luego, el martes 3 se va a proyectar un documental que se llama La maleta de Helios. Es interesante, voy a leer muy rápidamente la sinopsis. Helios Esteves tenía solo 8 meses de edad cuando en 1936, al estallar la Guerra Civil Española, su padre, un republicano anarquista, abandonó su pueblo para ir al exilio. Ahora, 80 años después, Helios viaja hasta la casa de su padre para traer la maleta con la que él llegó a México en 1941. Con 19 años, Helios Esteves llegó a este país con una misión: conocer a su padre y reunir a su familia para acabar con el dolor de su madre, incapaz de soportar la larga ausencia de su marido. Es un documental. Además va a estar presente el mismo Helios Esteves, ¿no? Que es un empresario radicado en Guadalajara, para platicar de esta experiencia. Y finalmente, el miércoles 4 va a haber un conversatorio donde va a estar ACNUR, varios académicos, yo voy a estar, que se llama La herencia del exilio español y su contraste con el desplazamiento forzado en América Latina, ¿no? El conversatorio inicia con la pregunta: ¿cuáles fueron los principales desafíos y los mayores logros del exilio español y de su acogida en México? Y ahora se busca hablar de las políticas de inclusión de los refugiados, ahora digamos refugiados económicos, y cuáles son los escenarios en los cuales pueden generar beneficios para las sociedades que los acogen, ¿no? Esto es, digamos, el lunes, martes y miércoles 2, 3 y 4 en el Centro Universitario, como mencioné, de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ciudad de Guadalajara. Y luego, para terminar, a propósito de un libro interesante, Leonardo, vamos a estar presentes en la presentación de este libro, que es Ballet de Sangre. Ballet de Sangre son las memorias de nada más y nada menos que Luis Ignacio Rodríguez. Luis Ignacio Rodríguez fue un personaje muy importante, poco conocido. Se conoce más a Gilberto Bosque en términos del exilio, porque Gilberto Bosque era el cónsul que estaba en Marsella subiendo a los refugiados al barco. Luis Ignacio Rodríguez tenía 35, 36 años, era el ministro plenipotenciario de México, nombrado por Lázaro Cárdenas, ante el régimen de Vichy, ante el régimen pro-nazi, ante el régimen ya de la Francia conquistada, ¿no? Que dirigía el mariscal Pétain. Y este libro tiene cosas muy interesantes: el momento en el cual viene la invasión alemana a Francia y todos los aconteceres. Luis Ignacio Rodríguez, en el libro menciona, hay otra cosa que voy a mencionar rápidamente, en el libro menciona la entrevista que él tuvo en un hotel, en la cama con el mariscal Pétain, en el cual lo convenció que dejara salir a los refugiados españoles de los campos de concentración. Pétain no quería, ¿no? Decía que eran, te voy a leer rápidamente, dice: en Francia, porque de sobra conocemos que en las grandes miserias las ratas son las primeras que perecen. Y en el caso nuestro, los exiliados estarían obligados a llevar ventajosa delantera a mis compatriotas. Es decir, él quería sacrificar a los españoles como ratas, ¿no? Luis Ignacio Rodríguez es el que convence, el que da el permiso para que salgan los exiliados. Entonces es un personaje fundamental. Sin él no hubiera habido Gilberto Bosque, que de hecho tenía nivel inferior a cónsul. Y la otra cosa que es muy famosa de Luis Ignacio Rodríguez es porque él salva la vida del
de Manuel Azaña en Montauban. Primero lo refugia en un hotel que ya Azaña iba huyendo, lo iban persiguiendo los esbirros de Franco, él iba huyendo, se escondió en un lado y todo en otro, ya estaba muy enfermo, lo rescata en un departamento donde no había pagado la renta Luis Ignacio Rodríguez, lo recibe en un hotel, lo declara legación diplomática en el hotel y no permite que los esbirros de Franco, había un fulano que se llamaba Urraca, él con Antonio Aroliva, que entonces era un capitán, con pistola en mano, defienden a Azaña de que se lo lleve este esbirro a España para fusilarlo, y finalmente muere en Montauban. Y al momento del entierro, el prefecto de Montauban se niega a que lo cubra la bandera republicana, y entonces Luis Ignacio Rodríguez cubre el féretro con la bandera mexicana. Y les dice a los franceses, hablando del ataúd del féretro, lo cubrirá con orgullo la bandera de México. Para nosotros era un privilegio, para los republicanos una esperanza, y para ustedes una dolorosa lección. Lo presentará el nieto Luis Ignacio Rodríguez, Luis Genaro Vázquez, ¿no? Luis Genaro dice tal vez esta última frase: para ustedes una dolorosa lección, para ustedes era una vergüenza, ¿no? Porque no permitieron que lo enterraran con la bandera republicana. Entonces, el domingo 8, a las 12 del día, vamos a estar presentes en esta presentación de este libro que es muy emocionante, ¿no? Nos acompaña su nieto, y es muy interesante la historia de Luis Ignacio Rodríguez, y repito, es un personaje poco conocido, pero que fue esencial para la llegada de los exiliados españoles a México. Excelente programa, excelente agenda. Va a estar también la presentación del libro de nuestras invitadas del programa pasado. De la trinchera a la cocina, ¿no? Exacto, sí, del sartén, de la trinchera al sartén. Sí, sí, también lo presentaron en el Ateneo, Leo, ¿vieras? Sí, sí, sí. Esperamos estar en su presentación. Muchas gracias, Alonso, por haber colaborado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a la audiencia y nos veremos y nos escuchamos el próximo jueves aquí en Conexión México. Gracias, Leo. Hasta pronto.